Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jorge Dosma, actual estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad San Marcos. Para, para el día de hoy tenemos la presentación de la tarea de la semana en curso. Se viene la primera pregunta, que sería: explique con sus palabras la importancia de las sociedades sin fines de lucro y las sociedades con fines de lucro. La importancia, para mencionar un poco, la sin fines de lucro, podemos decir que se beneficia a muchas personas, ya que no se busca en estas organizaciones, pues, alguna remuneración económica. Eso quiere decir que hay mucho solidarismo, se hace más que todo para ayudar a personas con alguna adicción, algún problema económico, etcétera. Un ejemplo de ellos puede ser el Hogar Salvando al Alcohólico, que fui parte de esa, de esa organización. Me vi beneficiado, ya que estuve en ese centro para poder dejar la adicción al alcohol. Hoy en día ya tengo 8 años de haber dejado de beber alcohol gracias a esta organización. Y eso pues me cambió la vida para mí y mi familia. Entonces, esa es una importancia de estas organizaciones. Para las con fines de lucro, pues vamos a ver, pues van a ser, hablemos de las grandes empresas en donde generan una gran cantidad de empleo y con sus pagos de impuestos y demás, pues va a haber un beneficio también para el gobierno en donde ellas presiden, ¿verdad? Entonces, creo que es una de las importancias de esta con fines de lucro. En la pregunta 2, explique la importancia del artículo 18 del Código de Comercio. Bueno, el Código de Comercio, el artículo 18 del Código de Comercio nos dice cómo debe estar estructurado la inscripción de una empresa vamos a ver, hablemos en el gobierno, o sea, todo el marco legal. Él nos va a decir paso a paso cómo debe de estar inscrita, desde el nombre de fantasía que llaman, eh, quiénes son los socios, cuál es el aporte capital de cada uno, etcétera. De esta manera ya podemos decir que la empresa quedaría legalmente inscrita con todas las de la ley, ¿verdad? En donde asume responsabilidades como tal. En un determinado momento se da una ruptura, una finalización, un finiquito de sus actividades, pues legalmente va a haber alguien que responda o muchos que respondan, ¿verdad? Y ya legalmente inscritos, ¿verdad? No es que quebramos y cada quien para su casa, no, esto no va a funcionar de esa manera y por ende también para poder cubrir actos de corrupción como lo que son lavados de dinero y todo eso, pues esto nos va a permitir, el artículo 18 pues va a tener todos los datos, todo el referéndum de cada persona que integra esa organización. Entonces es muy importante este artículo, ya que pues da la vida al inicio de una empresa, ¿verdad? Y de sus dueños, por decirlo así, o socios. Para la 3 dice cuáles son los tipos de sociedades que tenemos en Costa Rica y dar 3 características de cada una de ellas. Muy bien, para la primera tengo la sociedad de nombre colectivo, debe tener razón social, responsabilidad subsidiaria. Los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento de los demás. Tenemos la sociedad encomendita, que se realiza mediante fedatario público, fedatario público, sí. La razón social se compone con los nombres de uno o varios comanditados. En caso de no figurar todos los nombres de los comanditados, el nombre debe ser seguido de las palabras y compañía. Sociedad de responsabilidad limitada, número de socios mínimo uno, sin existir límite máximo.
puede ser socios, trabajadores, capitalistas, debe de ser un nombre que nadie haya registrado antes. Sociedad anónima, que el capital se divide en acciones, debe de tener mínimo 2 socios y debe de tener, ajá, la responsabilidad de los socios o accionistas se limita al pago de sus acciones. Por acá tenemos la sociedad y última, irregular o de hecho. Una existencia precaria, sociedad en todo momento y exigir su liquidación. Carece de personalidad jurídica. Para la quinta pregunta dice, diferencia entre administración de una sociedad anónima o una unidad de responsabilidad limitada. Ok. La sociedad anónima es una administración societaria normalmente indirecto formalizado a través de otro órgano que el órgano fiscaliza. La responsabilidad limitada surge como una alternativa de la sociedad anónima y que adapta mejor a las necesidades de las pequeñas empresas, ya que es más simple, más sencilla en sus órganos. Será administrada por uno o varios gerentes, quien pueda ser socios o no. Yo vería más bien estas definiciones como decir que una sociedad anónima, hablemos de sociedades más grandes, hasta transnacionales, podríamos decir, la responsabilidad limitada, pues ya que me dice que es como para adaptarse a pequeños empresarios, entonces podríamos decir que un grupo pequeño, ¿verdad? Que por ahí estuve leyendo un poco, puede tener ya un límite de 50 socios para sus actividades, ¿verdad? Y que una de otra, por ejemplo, la sociedad anónima refiere de accionistas, de acciones, pues no tiene límite de socios. Entonces podríamos decir que es diferencia, puede ser, ¿verdad? Por lo que leí, que una sociedad anónima es mucho más grande en todo su marco y una responsabilidad limitada, pues vamos a decir que es un poco más pequeña, ¿verdad? Es un poco más sencilla de llevar y no y los socios, pues, sus aportaciones van a ser económicas. Cuando hablamos de un aporte capital, hablamos hasta de dinero en efectivo y todo lo demás. Y la sociedad anónima, pues, son acciones, la cantidad de acciones que tenga cada socio, pues, porcentualmente hablando, podemos decir ahí dar ese balance, ¿verdad? En lo que son ya las ganancias o cuando hablamos de dividendos, ¿verdad? Que cada una de ellas genera. Entonces, más o menos esa podría ser la diferencia entre una a la otra, al menos desde ese punto lo vi yo, ¿verdad? Dos ideas de lo que nos deja la actividad. Yo podría decir que más que dar dos ideas, es como el enriquecimiento en el tema, ¿no? Pues trabajo como administrador actualmente de una planta empacadora de banano. Estuve en el departamento de Contraloría del Grupo Acon también, entonces creo que el conocer, vamos a ver, el poder entender que una empresa como tal no es que los dueños o socios forman una empresa y nada más, no, creo que hay más que eso, desde todo el empleo que genera, toda la responsabilidad que conlleva y las obligaciones que tienen para con los trabajadores, del marco legal, un departamento de recursos humanos, relación laboral, etcétera. Es importante porque yo me veo como un gerente a futuro, ¿verdad? Es lo que es mi visión, es mi proyección. Y por qué no ser accionista en alguna empresa, ¿no? Y creo que ir conociendo poco a poco, ¿verdad? O paso a paso todos estos temas, pues me lleva a no desconocer, ¿verdad? De la hora de poder integrar uno de estas o estas actividades como socio, como accionista o actualmente como empleado. Entonces, estas actividades no las dejo pasar. Yo soy muy, muy comprometido tanto para mi deber como estudiante
y en lo personal crecer para poder aprender y no ser un desconocedor de la materia en cuanto hoy en día estoy en ello, ¿no? Administrando y demás. Tengo a cargo un promedio de 60, 70 personas y tengo mis jefes, ¿verdad? La organización como tal, represento al patrono y el poder ir conociendo paso a paso, ¿verdad? Todos estos procesos, desde la parte jurídica como lo social, entonces es esa la enseñanza que me deja la actividad. Y por último, las dos ventajas de la sociedad de responsabilidad limitada sobre la sociedad anónima. Igual, como lo mencionaba en las anteriores, es como más adaptable al pequeño empresario. Entonces, pues podríamos decir que nos podría facilitar un poco más desde el marco burocrático eh, para desarrollar esta actividad sobre una sociedad anónima que es más grande, ¿verdad? Inclusive transnacional. Se adapta mejor a las necesidades de las pequeñas empresas, ya que es más simple, más sencilla. Libertad de denominación social. No existe un porcentaje mínimo ni mayor de aportación por los socios, lo que decíamos al inicio. No, no como cuando iniciamos una sociedad anónima, que bueno, cada quien debe poner, ejemplo, $10,000, $20,000. Recuerdo esta empresa de los socios que hicieron una bananera nueva y entonces ellos entre todos dijeron, bueno, cada quien va a aportar esto para la sociedad anónima. X cantidad en una sociedad de responsabilidad limitada, pues no, cada quien da un aporte, no tiene que ser un número exacto para cada uno, cada quien puede aportar desde 100 colones, otros 1,000, otros 2,000 y así sucesivamente, no precisamente un monto exacto, creo que es una de las ventajas que da para el inicio o el desarrollo de la misma, ¿verdad? Eh, eso ha sido mi aporte. Espero haber llenado las expectativas de la actividad, de la tarea, que a lo personal me gustó mucho. Muchas gracias, profe.